Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos que, como ustedes saben, es una iniciativa de la agencia JN y DNews. Antes que nada, este es el último programa que van a ver este año, así que quiero nombrar a aquellos que lo hacen posible y realmente de corazón hemos hecho un trabajo magnífico y me sentí realmente muy acompañado. Quiero agradecer a Leo Flores, a Marcelo Salomone, a Pata Villanueva, a Belén López, a Alejandro Kevorkian, me tiene que salir bien el apellido, que se ocupa de que las cámaras trabajen correctamente, y a todo el equipo de edición que hacen esto posible. De paso, buen año para todos. Bueno, les cuento un poco acerca del programa que vamos a poder compartir en el día de hoy. Para mí es una historia de amor, no de las novelas, pero se trata de una historia de amor. Antes que nada, y antes de presentar a un pastor evangélico a quien yo admiro profundamente, vamos a ver juntos un segundo un video. Queremos la bendición para nuestras naciones. Por eso hemos venido a esta tierra, para bendecirla y para ser representantes de nuestras naciones y levantar esa antorcha, Señor, para bendecir al pueblo de Israel y para llevarnos, Señor, esa enseñanza de que tú puedes transformar una nación, siendo Israel un ejemplo para nuestras naciones. Gracias por ese diseño que tú hiciste de esta tierra. Bueno, voy a presentarles a mi querido pastor Luder Garabedian, así que está en Uruguay. Hola, ¿qué tal? Un gusto verte y escucharte, querido Luder. Un placer, Dariel, y teleaudiencia también. Bueno, cuando hablo de historias de amor, acabamos de ver un video de todos los pastores evangélicos donde yo pude participar en Jerusalén orando y pidiendo por el mundo judío y por Israel, una escena que guardo en mi corazón. Para muchos, ver en mis entrevistas un pastor evangélico va a sonar como no entender por qué algunos seguramente sí van a saber por qué, pero me gustaría que nos expliques de dónde sale ese amor por el pueblo judío y por el Estado de Israel, querido Luder. Linda pregunta y a su vez una actualidad donde el pueblo evangélico tiene consigo la impronta en la Torá, en nuestro nuevo Antiguo Testamento, donde habla nuestro Señor en el Padre que es Abraham, el Padre de la fe. Ese Padre de la fe que constituye las tres esferas más importantes de los credos, principalmente el judío, después el musulmán, porque de ahí salió Ismael. Y luego se aplica esta promesa al pueblo cristiano evangélico, donde dice que aquel que bendice a mi pueblo será bendito, y aquel que lo maldice será maldito. Y muchas veces a lo largo de los años, Daniel, lo hemos visto palpable, el hecho de que Israel son los ojos de Dios y mucho respeto hacia el pueblo israelí. No hablo de la política israelí, sino hacia el pueblo de Israel. Recuerdo cuando te tocó hablar en el Congreso, escuché por primera vez y me la anoté, que estamos hablando de 130 millones de evangélicos y 570.000 iglesias. ¿Cómo se explica esto, querido Lauder? La Alianza Evangélica Latina, con sus siglas AEL, desde los Estados Unidos hasta Punta Arena, Ushuaia, cuenta con 22 alianzas nacionales. Y hay un cálculo estimativo de más o menos de 550.000, algunos elastizan a 600.000 iglesias con 120 a 130 millones de cristianos evangélicos. Entonces, estos
cristianos evangélicos que representamos en AEL, tiene consigo la premisa de poder servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos insta, la palabra de Dios nos insta a amar al pueblo de Israel. Nosotros no somos una fuerza política, menos militar, mas sí de hombres y mujeres que aman al pueblo de Israel. Oramos por el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios. Entonces, tiene un sentido común. Hace poco, el primer ministro Netanyahu en Colombia, antes de que se suscitara todo este problema del 7 de octubre, mencionó que los amigos incondicionales no son los gobiernos de turno, sino que más allá del gobierno de turno, sea de centro izquierda, centro derecha o ultraderecha o ultra izquierda, hay un pueblo, el pueblo evangélico, que ama a Israel. Bueno, tengo algo que confesarte. Cuando volvimos de ese congreso, yo impactado con todos ustedes y no tenía la oportunidad de conocerlo en forma directa, llegué a a Buenos Aires y me tomé un avión y me fui a Córdoba. Recordarás que Belard, Marcela, porque su papá el pastor no había podido llegar a Israel, le avisé que me iba para allá y llegué a Córdoba. Fui recibido con mucho amor y me encontré con un estadio con miles y miles de personas orando por el Estado de Israel. Realmente ahí pude entender finalmente de qué se trata. La recordarás a ella y sabrás de qué te estoy hablando. Como presidente de la Alianza Evangélica de mi país y en consonancia con el presidente de la Argentina, de la Alianza Evangélica Argentina, tenemos algo en común, que dos veces fuimos a visitar a Israel y quedan impactados cuando un pueblo evangélico oraron por la liberación de aquellos hombres y mujeres que fueron secuestrados por estos bárbaros. Y sabes que en un documental el año pasado me dieron la oportunidad de mi país de poder dar unas palabras, brindar unas palabras de expresión en apoyo a los secuestrados. Liberan a los secuestrados. Entonces no estoy hablando de la política, estoy hablando de la esencia misma de lo que es Israel. Ayer recibí de parte de la señora embajadora Millán en mi país un obsequio por la Navidad y los augurios de 2026. Y sabes que, Daniel, ustedes entenderán que recibo muchas atenciones o varias atenciones, pero esto te toca a fondo. Yo soy de origen armenio, ascendencia armenia. Sí, mis abuelos fueron armenios. Y es interesante saber que estoy más arraigado. Muchas veces los mismos armenios me dicen, pensar que nunca fuiste a Armenia y estás yendo a Israel. Y con mi señora, ya saqué los pasajes para el mes de los primeros días de marzo del año que viene, para ir, volver y mostrarle lo que es Israel. Entonces, está más que impregnado en el corazón y el sentir del amor incondicional hacia el pueblo de Israel. Yo sé que están viviendo ustedes momentos muy difíciles donde se busca el apoyo. Estuve en el primer encuentro en San Pablo judío cristiano, celebrado creo en el año 2022 a nivel latinoamericano. Y sabes que he encontrado la faceta de buscando en la palabra de Dios, nuestro Antiguo Testamento, para ustedes la Torá, un ejemplo vivo y eficaz cuando se habla mucho del antisemitismo, y me meto en un tema.
sin que vos me lo preguntes y no sé si estoy haciendo bien. No, lo tengo anotado acá, porque hace poco se firmó un documento justamente contra el antisemitismo. Y lo hicimos en Uruguay, en la Sí, ORT. sí. Fui a la Biblia. Ahí hay un libro llamado Esther, que ustedes lo tienen también, la Torá, y un rey Asuero de los sirios, donde la reina Esther, junto con su tío Mardoqueo, posicionó a su pueblo, ayunó cuando se vio amenazado. Y hubo un enemigo llamado Amán. Sigilosamente, tras bambalinas, este hombre era un antisemitismo total y absoluto, un enemigo de Israel. Y sabe que la lectura que encuentro, que en el mundo vas a encontrar muchos enemigos ocultos o visibles. Yo no le tengo miedo más a los invisibles, a los que no se ven, que a los que se ven. Porque a los que se muestran enemigos de Israel, por X causa que no se justifica ni se comprende, podemos enfrentarlos. Pero aquellos que están tras bambalinas, aquellos que se mueven los secretos, un Amán que llegó a preparar una horca para Mardoqueo y puso el sello del rey para que en todo ese imperio murieran en el lapso de unas pocas horas, dio autoridad a los enemigos de Israel para matar a los judíos. Entonces, me viene a la mente y a la reflexión de saber que uno, ¿por qué es amador de Israel? Porque es amador de Dios. Ese es el punto, Daniel. Bueno, ya que hablamos de amor, me parece que lo representa lo que fue la apertura de la segunda embajada en Jerusalén. La primera fue Estados Unidos, pero la segunda, que para mí entra como las primeras de la segunda etapa, fue Guatemala, con un presidente y hoy ex canciller, creo, Bucaro, Mario, y el presidente Jimmy Morales, hombres que han tenido la certeza de que eso debía ocurrir, que yo lo traduzco, insisto en esto, en un acto de amor, no sé en este caso cómo vos lo viviste. Es interesante que vos ves la mano de Dios. Mira, hay muchos judíos que son ateos, lamentablemente. Entonces, te reflejan en su ateísmo basado en los argumentos donde estaba Dios en el holocausto judío. Y también te puedo llevar a mi pueblo, armenio, donde 1,5 millones de armenios en el 1915 fueron masacrados por el gobierno turco otomano. Y, y se tendría que preguntar dónde estaba Dios. Y son cosas inexplicables, pero que me aferra a la fe de saber que hay un Dios que juzga las malvadas intenciones. Y ojo al que toque al pueblo de Israel. Ojo que al que hable contra un judío. Yo no le temo a los judíos, de hecho yo amo a los judíos, pero le temo a Dios. ¿Por qué lo atas esto al comentario de la embajada? Perdóname. Y porque es de justicia. Y tiene que ser así. Yo no puedo creer que un aeropuerto internacional, como viajé varias veces, esté en Tel Aviv y no esté en Jerusalén, por problemas políticos. No puedo entender cómo 100 millones de árabes, rodeado de Israel de árabes, de enemigos, no puedan con 6 millones de judíos o 12 millones como están en la actualidad, en la diáspora. ¿Por qué? ¿Quién es lo que lo defiende? Los estados, un Estados Unidos, la primera potencia mundial. Yo no lo creo así. Yo no creo que la alianza estratégica con Norteamérica o el presidente de turno hizo y hace que
Israel sea uno de los países más potentes y potencializados militarmente. Porque detrás de todo esto hay un plan estratégico perfecto. Porque vos estás hablando con un empresario, pero pastor evangélico y presidente de la Alianza Evangélica, donde estudio, donde entro en la historia y donde revela claramente que la mano de Dios sigue sobre Israel. Ojalá Dios quiera, dentro de poco El Salvador, la República del Salvador va a abrir su embajada. Argentina lo va a hacer también en Jerusalén. Se van arrimando. Entonces, Daniel, me apasiona este tema, pero también te estoy diciendo que es tan fácil de amar al pueblo judío, si lo entendés. Es tan fácil de amar. Y vos, los orígenes, a mí me interesan mucho los orígenes de la enemistad con Israel de parte de los árabes. Nació en Ismael, el hijo de Agar, la concubina de Abraham, ¿sí? Y ahí nació dos potencias. El Señor le dijo: Abraham, multiplicaré tu descendencia como la arena que está en el mar y las estrellas que están en los cielos. En las estrellas que están en los cielos, nosotros la aplicamos a nuestra descendencia espiritual. Habla de lo espiritual, lo otro de lo terrenal. Y también le prometió a Ismael que será una gran nación. Y si vos analizar la historia, y quizás me estoy yendo de la rama, las dos potencias mundiales que gobiernan el mundo son los judíos, con su inteligencia, capacidad, formación, y son los árabes con su petróleo. Quiero explicarte algo y lo sabes. No todo el mundo conoce al mundo evangélico. Esta no va a ser la primera y última entrevista. Yo lo que necesitaba, y apelo a tu sensibilidad, y te conozco, por eso creo que esta entrevista era bueno que la compartamos, para aquellos que están lejos de esto por desconocimiento puedan conocerlo. Te traigo de vuelta al viaje para poder entender más acerca de este mundo, que hablamos de 130 millones de personas, ni más ni menos, cuando fuimos juntos al río Jordán. Ahí yo pude ver, y lo van a ver también aquí ahora mientras estamos conversando, un momento de alta espiritualidad para el mundo evangélico. ¿Me lo podés explicar para quienes no lo conocen, no lo entienden, y que está cargado de un simbolismo impresionante para ustedes? El Jordán fue para el mundo y es para el mundo evangélico. Nace cuando Elías, el profeta Elías, pone su manto y se divide las aguas en dos. Eliseo también lo hizo. El Jordán fue en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Yo estuve ahí. Y no hay otra actitud de emocionarse, que fue testigo silencioso del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Jordán para nosotros representa a los cristianos evangélicos, el principio del ministerio de nuestro Señor. Entonces, en ese Jordán nació el ministerio de nuestro Señor. Cuando fui y cuando fuimos un grupo, algunos quisieron bautizarse, entrar en las Sí, aguas, señor. y así lo hicieron. Pero lo mío no es un acto religioso, lo mío es un acto de fe. Yo no lo hice, pero sí reverencié a mi Dios, a mi Señor. ¿Sabes una cosa? Te lo voy a llevar para otro terreno. A ver. Te lo voy a llevar en el terreno cuando fui al muro occidental. Ujú. No el muro de los lamentos. Entonces, ahí en ese muro occidental, cuando fui, toqué las
piedras. de que donde pasó nuestro Señor. Lo único que atiné fue a arrodillarme, hacer reverencia, adorar al gran Yahvé, al gran Dios. Y cuando ese primer viaje denotó en lo personal que aflore todos los sentimientos sobre el Jordán, sobre la mística ciudad de Jerusalén, la casa arruinada debajo de los muros de lo que quedó de la casa del rey David. No, no hay otro sentimiento de remover aquellas enseñanzas que desde niño leía del rey David. Ahora en mi devocional diario estoy hablando, leyendo sobre David, me toca Salomón. Y hombre de Dios, estaba leyendo también cuando en Isaías, en la Torá, Isaías, en capítulo 41, versículo 3, Dios le dice a Abraham, mi amigo. ¡Wow! Abraham, mi amigo. ¿Cómo no emocionarse? Porque nosotros vivimos por la fe. Entonces, ir a Israel, ver el Jordán, ver esos testigos silenciosos que donde todavía permanece, bendecir al pueblo de Israel, levantar las manos y como la promesa de Dios dice, benditos sean tus murallas y la paz sea sobre Israel. Lo mío es más emocional que quizás más pragmático, pero No, no, tocar la no. fibra más íntima del corazón. Hemos empezado esta entrevista con un video donde en un círculo vemos no me acuerdo, pero creo que eran 14 o 15 pastores orando en Jerusalén, en un monte por Israel. Así que estamos hablando de sensibilidad y amor y así empecé esa entrevista, no pasa por otro lado. Yo te quiero pedir para terminar y para despedirte, mi querido Pastor Lauder, ¿cuál es el mensaje al mundo después del 7 de octubre, desde un lugar que yo considero como aire fresco, que tal vez en un mundo globalizado nunca sabemos estos videos y estas entrevistas a dónde llegan, pero creo que son voces necesarias? Finalmente, ¿cuál es el mensaje con tu ropaje de pastor ante un 7 de octubre y insisto, un mensaje necesario en estos tiempos? No me cuesta nada decir lo siguiente. El mensaje es claro. Hay voces, estuve ahora en Corea, en Seúl, con hombres y mujeres palestinas de nuestra misma fe. Y algunos discrepaban del apoyo a Israel. Entonces le manifesté lo siguiente: la impronta de un buen cristiano es el bien de Israel. Este mundo está sacudido por la violencia. Simplemente prendemos el televisor o entramos en YouTube o en diferentes redes sociales, violencia por todos lados. En Nigeria se están matando a inocentes también, a cristianos evangélicos que dan su vida por el Evangelio. No tengo otro mensaje para aquellos que no nos conocen o que nunca supieron lo que implica para un evangélico defender al pueblo, no la política israelí. Desearles
que el Dios soberano, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de estas generaciones, pueda seguir protegiendo, bendiciendo y pueda seguir su mano estando como el escudo de hierro que me tocó visitar, el Duomo, como le llaman, que ahí por encima de toda estrategia y toda tecnología hay un Dios soberano que cuida y sigue cuidando en medio de sus enemigos al pueblo de Israel. Larga vida para Israel, Daniel. Amén. Larga vida para Israel. Quiero darte las gracias, es un testimonio necesario, como suelo decir. Eh, Ojalá que mucha más gente conozca la esencia del mundo evangélico, como me tocó conocerlo a mí, y espero pronto que volvamos a caminar las calles de Jerusalén como lo hicimos, que sea pronto y que nos podamos volver a encontrar. Quiero también desearte lo mejor y agradecerte por este tiempo, Lauder querido. Ustedes me tienen. Gracias querido y que nos veamos muy pronto. Te mando un cariño enorme. Que Dios le Adiós. bendiga. Amén. Gracias querido.